Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el Evangelio de San Juan, el capítulo 2 principalmente. Estamos hoy queriendo subrayar y en nuestro estudio bíblico el versículo 22. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Él había dicho. Aquí, queridos amigos, estamos dentro de nuestro contexto bíblico, es decir, toda esta narración del incidente en el templo de Jerusalén. Hay otras Biblias que dicen, ¿verdad?, la purificación del templo, en fin. Cada una de las visiones bíblicas tienen su título propio, ¿verdad? Porque los títulos que encontramos ahí no hacen parte, en realidad, de la Biblia, sino que cada edición, un título y porque los títulos normalmente nos indican el tema de qué se trata toda esa narración, todos esos versículos. Del versículo 13 al versículo 22. Estos versículos que encontramos aquí nos hablan entonces de este incidente. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas de monedas que estaban instalados. Y haciendo un látigo con cuerdas sacó las ovejas y los bueyes y a los cambistas les tiró las monedas y les volteó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen todo de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de negocio. Entonces sus discípulos recordaron lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces los judíos le reclamaron diciéndole: ¿qué señal nos das que justifique lo que haces? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años han demorado en construir este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Él había dicho. Última palabra, última frase, este último versículo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Él había dicho. Para el año de estudio, este día Guaina lleva. ¿Qué es, queridos hermanos, lo que el contexto bíblico nos dice? Funciona como un comentario teológico en realidad. Un comentario teológico, esa caña de ¿verdad? Y une el gesto profético de Jesús en el templo con su propia resurrección. Es decir, la teología es
Este es el templo que ustedes pueden destruirlo, lo crucifican, lo matan, pero sin embargo después lo volveré a levantar. En 3 días, resurrección, es decir, es la presencia de Dios. Ñandé, ya destruirse, ya yucasebe, ñande yara, lleva, pero no lo podemos hacer, queridos amigos. A Dios no lo matamos. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y justamente después dice que los discípulos no entendieron, no entendéis, naña entendéis. Entonces, ¿qué la ñan de lápiz? ¿Qué la ñan de lápiz? La ñan entendéis muchas cosas, queridos amigos, de las afirmaciones del Señor. Pero la resurrección, tras justamente este fenómeno tan grande que llama la atención, el aneste, que es un verbo en pasado, en aneste, de anástasis, quiere decir levantarse, queridos amigos. Opea la resurrección. Se alzó con poder, dice, o sea, el poder y la fuerza del Espíritu, queridos amigos, que lo lleva a la nueva vida. Y entonces ellos también hacen memoria viva después, queridos amigos, porque la palabra nestesan, entonces, es nestesan, que quiere decir hacer memoria viva, y mandu pero lo trae de una manera viva, es decir, es el memorial que nosotros siempre decimos, por eso hacer memoria, de ahí recuerdo, de ahí mandu sino que lo hacen parte y lo hacen como si fuese hoy, queridos amigos, que sucede eso. La resurrección hoy tiene que suceder en nuestra vida. Entonces no es simplemente un reanimar un cuerpo cadavérico, ¿entienden? Ahí pega la resurrección. Resurrección es, queridos amigos, esos valores y principios que se vuelven siempre a vivir en nuestra comunidad. Estos valores y principios que el Señor deja en el corazón, pega la resurrección. El hecho de levantarse con poder quiere decir que Ñandemopu ella lleva a nosotros de la muerte. ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra mut? Mut quiere decir matar. Yayuká lleva de la pichabe. Yayuká, los proyectos, o Yayuká, todas las cosas lindas que el Señor, con su gran poder, inteligencia, omnisciencia, etcétera, etcétera, me llama. Pero ibas a Beñandé, al querer ser como dioses, estamos matando por nuestra autosuficiencia. Y no dejamos que la comunidad, no dejamos que el grupo, nuestros queridos amigos, pueda desarrollarse según estos valores, principios que el Señor nos ha dado como cualidades. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Vivo yo, sino Cristo vive en mí. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por su gracia me salvó, por la fe me restauró. Él me amó y se entregó por mí. Puedo comprender, pero sé que sin la muerte no hay resurrección. Y aunque no lo vea claro, quiero darme sin dudar, porque Cristo me amó hasta el final.
vive en mí. No vivo yo, sino Cristo vive en mí. Por su gracia me salvó, por la fe me restauró. Él me amó y se entregó por mí. El misterio de la cruz no lo puedo comprender, pero sé que sin la muerte no hay resurrección. Y aunque no lo vea claro, quiero darme sin dudar, porque Cristo me amó hasta el final. Te entrego todo lo que soy, tú eres mi Dios, mi Salvador. Me entrego a ti. Te entrego todo lo que soy, tú eres mi Dios, mi Salvador. Me entrego a ti. Te entrego todo lo que soy, tú eres mi Dios, mi Salvador. Me entrego a ti. El misterio de la cruz no lo puedo comprender, pero sé que sin la muerte no hay resurrección. Y aunque no lo vea claro, quiero darme sin dudar, porque Cristo me amó hasta el final. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Siempre soñé poder llegar al cielo, pero no hay que subir para ir a tu encuentro. Te haces presente en cada momento, disipas mis miedos, te quedas conmigo. Mi ruta es la autopista al cielo, la Eucaristía, mi impulso y anhelo. Hoy me animo a entregarte mis sueños. No quiero ser copiada, mi esencia es tu amor sincero. Lo pequeño vale más que lo grande se hace llegar. El amor se derrama cuantos más te aman. Mi ruta es la autopista al cielo, la Eucaristía, mi impulso y anhelo. Hoy me animo a entregarte mis sueños. No quiero ser copiada,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 23 del capítulo 2 de San Juan. Jesús permaneció en Jerusalén durante la fiesta de Pascua y muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Viendo las señales que hacía. Queridos amigos, el verbo, siempre hemos dicho del epistesan, que quería decir el creer, el adherirse. Aquí se nos insinúa que, en primer lugar, aquel que no comprende plenamente la identidad del Mesías, entonces, queridos amigos, es imposible de que pueda entrar y entender el camino de la fe. Es difícil, ¿no? Y lo único que vamos a saber hacer es mirar desde Corahaye, Monbuerille, para criticar y para decir, no, pero me va ahí, pega pisado ahí, pega cualquier cosa ya. ¿Por qué? Porque no hemos hecho o no hacemos el verdadero conocimiento, el entrar, el conocer, el saber verdaderamente lo que el Señor quiere. Bueno, en nuestro contexto histórico, aquí encontramos, queridos amigos, que durante la Pascua en Jerusalén se encontraba una multiplicación de la población. Por lo menos, queridos amigos, 10 veces más la población de la misma ciudad. Porque venían muchos peregrinos que venían de todas partes. Llegaban al templo para sacrificar el cordero pascual, ¿verdad? O sea, ofrecer en el templo. Ahora, en un contexto de esa esperanza mesiánica, porque entero este ojano y naracaico lo utañan de la Mesías, y después no mi hanguaisha, voy para hanguaco romano cuela, etcétera, etcétera. Ellos, así como prodigios, el otot, como confirmación de la llegada del reino, en ese clima religioso y político cargado es que Jesús aparece realizando signos que recuerdan las obras de los grandes profetas. Recuerdan las obras de los grandes profetas. Y esto es bueno, ¿verdad? Porque después vamos a tener nuestro contexto cultural antropológico. Upeoñe lleve mañandeina porque es nuestra antropología, es nuestra vida. Peñande ya pueda peñande ya huerecoaña y lleva. Entonces, la cultura religiosa judía en esta época de Jesús estaba marcada siempre por esa teología del signo. Pero oye esa, pero oye pocoa. Oye esa, oye pocoa. Ya ella ñande anda ya poco y no ya ay. Da ya poco y no te cunda ya y cuaya. No es simplemente nuestra cultura, también esto en la Biblia lo encontramos, ¿verdad? Y por eso se valoraba enormemente la manifestación externa del poder divino. Aishana, Apocuana ese, Toyeshake, manifestación, epifanía, ¿de quién? Del poder divino. Especialmente en textos festivos, textos festivos como la Pascua, donde se recordaba el éxodo, las maravillas de Dios. Entonces eso se dice niflaot, que quiere decir justamente esa maravilla realizada por Dios en Egipto. Realizada por Dios en Egipto. Desde una perspectiva antropológica, este versículo revela la inclinación humana a confundir lo espectacular con lo verdadero. Pero por aquí, sobre todo mis hermanos protestantes que escuchan mucho y ven mucho nuestro programa, y les felicito que por lo menos mía lleva con ñantendemía y a ver si dejamos todo fanatismo y nos ponemos un poco en el camino de descifrar y de decir la verdad y caminar según la verdad. Algo le lleva por la exégesis. A mí la llave, a mí me parece, o yo interpreto. Y menos todavía repitan lo que otros te están diciendo, simplemente porque dentro de un fanatismo, de una psicología herida, se pusieron en contra de las verdades de una doctrina, ¿verdad? Porque las verdades nunca cambian, verdad es verdad. Emuná, yo digo donde digo, a veces emuná es ella, entonces ñañemoná es ella por la verdad. Caminar en la verdad. Entonces no es una cuestión emocional, no. Aquí incluso la multitud no reacciona simplemente por una cuestión emocional, sino que espiritual. Se admira, se entusiasma, cree. Pero muchas veces, queridos amigos, no comprende. Atención, no comprende. Al no comprender, esto tenemos que procurar
ña esa Joana ya es ve catú, beñame ella y cuacá. Y por eso San Juan subraya la dinámica humana de la fe inicial. Una adhesión que necesita madurar pasando de la curiosidad y la emoción a una relación personal con la verdad. Bueno, una vez se puede etcétera, pero eso es muy emocional, muy emocional. Se mandó a una vez de país y la hoy cotamos de la paíumia, a ni que nada la pero agüere peñe sube vean hambre se pinimba, ay Dios me habló, Dios me dijo que voy a ser un sacerdote. No, en ese momento de emoción, en ese momento en que en hambre estás tocando el cielo. Ani hoy que decidí yo ya, ani decidí. Tampoco hay que decidir cuando vos estás en lo peor de tu vida. No, esto no puede ser. Esto ya no puede ir adelante. Esto yo me voy a quitar la vida, cualquier cosa. Nunca decidas en el momento peor de tu vida. Jamás tomes decisiones. Jamás. Ni allá cuando estás eufórico, ni cuando estás en la depre. Por eso siempre Don Bosco decía que la verdad se encuentra ¿dónde? El equilibrio. Ahí está, en el centro, queridos amigos. Y esta es la tarea de cada cristiano. Entrar en el centro, entender, saber, pero de un aspecto de enseñanza pedagógico. Y eso quiere decir doctrina, ¿verdad? Así, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más. De Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. En el Paraguay abundan las bellezas naturales, pero entre esa multitud de dones que sembró Dios, la providencia en su bondad hacia nosotros, ha de sobresalir Caacupé, la villa serrana, la villa de los milagros, rodeada por cerros, arroyos y esa prodigiosa vegetación. Caacupé es como un estuche de esmeralda que guarda una preciosa joya, la Virgencita de los Milagros de Caacupé, hasta la cual no cesan de llegar los peregrinos de todo el país, de todo el Paraguay y de todo el mundo, todos en búsqueda de consuelo y curas de sus males del espíritu y del cuerpo, o a pagar su deuda por una u otra salud recuperada. En ómnibus, automóviles, carretas, caballo, a pie, todos los paraguayos hemos ido siquiera una vez en nuestra vida a visitar a nuestra madrecita, la Virgencita de Caacupé, en busca de consuelo o para agradecerle alborozados por estos divinos regalos recibidos. Nos cuenta la historia que corría en el año 1600 cuando una cierta mañana un grupo de indios bayáes perseguía a un indio con intención de darle muerte. Tal vez por pertenecer a una tribu contraria o dominante en el área, o tal vez también porque el indio guaraní convertido al cristianismo era feligrés de los franciscanos, a los que los bayáes temían tanto como el diablo. Completamente acorralado este indio, como estaba desesperado por la suerte mortal que le estaba esperando, el indiecito
convertido al cristianismo y a nuestra madre, se escondió detrás de un gran árbol que le parecía protector. Agazapado, tembloroso, se le iluminó de pronto el rostro y le vino el recuerdo de la Inmaculada Concepción de María, que era la virgencita de su predilección. Ahora, entre súplicas, oraciones, suspiros, miedo, esperanza, le prometió a la Reina de los Cielos que si lo librara de sus injustos y feroces enemigos, le haría una imagen de la misma madera de aquel árbol protector. Y milagrosamente sabemos, los mayáes no lo encontraron en aquel monte y al caer la noche se vieron obligados a volver a sus tolderías. El indiecito guaraní se vio libre y no volvió más que para cumplir su promesa. Esperando un tiempo prudente, entonces el indiecito vuelve al árbol protector ya con sus primitivas herramientas. Desgajó aquel tronco de la madera necesaria para este propósito. Puso a secarla y pacientemente, con todo el arte de sus manos y ese fervor de su alma, se puso a esculpir 2 estatuas de la Virgen. Una, la más grande, destinada a la iglesia de Tomatí, cercana al lugar, y otra más pequeña para su devoción particular. Esta imagen menor es la Virgen de los Milagros de Caacupé, que hoy nosotros veneramos en la ciudad de Caacupé, en el santuario que lleva el nombre. Imagen menor que al final de cuentas iba a resultar la mayor por la abundancia de sus dones, de sus milagros para con sus fieles. Ahora, según la opinión de los críticos del arte que miran la madera, dicen que esta imagen es una creación artística genial de belleza extraterrena, podemos decir. La historia no ha recogido datos de la imagen mayor, que se supone que fue saqueada por los salvajes mayáes. Tampoco se supo más de aquel indiecito guaraní cristiano. Pero, aunque nunca sepamos a quién deben la fe y la Iglesia esa obra de inspiración divina, nuestra fe nos dice que ya desde hace tiempo, compartiendo con nuestra Madre Celestial, este indiecito está en el cielo, ciertamente. ¿Y quién podría negar que hoy también estuviera intercediendo por nosotros, que estamos aquí reunidos, brindándole el homenaje a nuestra madrecita, la Virgencita de Caacupé? Queridos amigos, yo les invito a hacer una oración a nuestra Madre, a nuestra protectora, a nuestra Virgencita de los Milagros de Caacupé. Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, desde tu santuario de Caacupé, cubre con tu manto protector a tus devotos y a todo el Paraguay. Intercede por nuestros padres y bienhechores, por los desvalidos y todos los necesitados de perdón y de misericordia. Protege a nuestra Santa Madre, la Iglesia, y alcanza también la luz a los magistrados para que hagan justicia y haya paz en el Paraguay entre los hombres. Después de la gracia particular que te pedimos, Madrecita de Caacupé, alcánzanos también a nosotros la gracia mayor de perseverar en nuestra fe y en tu amor, para así merecer la realización de la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo cuando nos dijo: el que persevere hasta el fin se salvará. A ti pues, Madre querida, clamamos para que nos obtengas tan singular favor. Amén. Virgencita de Caacupé, ruega por nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de las redes. Nos encontrarán en Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Nos vemos allí. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos
en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 2, hoy especialmente el versículo 24, nuestra reflexión y estudio. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Ñande Yarañe, entonces yo vi a Guazú y la verdad, el confiar. Mirado de un aspecto antropológico y cultural. Miremos un poco, queridos amigos, que culturalmente en Israel el confiar implicaba entrar en esa alianza con la persona. Alianza. Aquí es una renuncia, queridos amigos, porque la alianza, el berit en hebreo, quiere decir el rey con el vasallo. Yo pongo lo mío de parte del rey, te defiendo, estoy contigo, pero por otra parte también el vasallo que también hace una alianza total y de confianza en el rey, ¿entienden? O sea que es 50-50. Tal vez el rey dé más, pero da 50% en cuanto al que yo puedo confiar en la promesa de ese rey. Y entonces el 50% que es tan válido también para el rey, porque necesita del vasallo, también es una confianza total porque puede totalmente y absolutamente confiar en esa persona. Pe a la berit, ¿entienden? Bueno, desde aquí, queridos amigos, implica entrar en esa alianza, hacerse vulnerable ante el otro. ¿Por qué? Porque el rey, al confiar totalmente, sabe que sin ese vasallo no podrá entonces defender también su reino. Pero el vasallo también sabe, si no confía en el rey, que le dará esa fuerza, que le dará esa organización, también se va a sentir desprotegido, ¿entiendes? Entonces está 50-50. Una alianza externa con quienes es difícil Jesús entrar entonces en una alianza con una persona o con un grupo que no ofrecen un corazón íntegro. Por eso yo le decía, se llevan a becar ahí, vea, y pues protestante, vete. Y yo me fui de carpa en carpa, usted no crea que yo no he buscado la verdad, yo sigo buscando. Entonces quiere decir que aquí ya de por sí, esa expresión, el pez cae por la boca, y vengo. Si vos estás continuamente buscando aquí y allá, cambiando de carpa, que pea, que amoa, del área de caína es simplemente una cuestión del sentimiento, ¿por qué? Y porque hay exigencias a las que vos no estás no cabes allí. Él ande y que bebe porque algo de enfermo hay en tu corazón. Eso es lo primero que tenemos que sanar. Eso es lo que significa el corazón íntegro. La integridad del corazón es una confianza total en
esas normas, en esas leyes, en ese camino que ella pomanteará, la ikatuanguaisha, la dejó hacia adelante. Hay, por ejemplo, personas que no creen directamente en el médico, en la medicina que se le da. Euta llegó acá 8 horas. Ando usé y ando hoy. Y bueno, pero entonces, ¿qué? Y entonces no se va a sanar, ¿entiendes? No se va a sanar. ¿Pero por qué? Y porque y no tiene un corazón íntegro. Manápico, persona la dejó la médica, de 20 más. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, esto es muy antropológico y es justamente, hablamos de ese aspecto elemental y fundamental para que exista un cambio. Si no hay confianza, entonces no vamos a poder dar ningún paso en la vida. Nada vamos a poder hacer. Debe confiar. Si vos te vas, no sé, en el banco y pones tu plata ahí, yo no confío en este banco. Entonces mandaremos y bebé. No, pero vamos a andar patas allí. Y bueno, y entonces vamos a andar patas de ahí, porque no hay confianza. Y así sucesivamente. Yo te doy un préstamo ahí de la banco. Amba, era me debe préstamo, porque a confiar la andere paga tajaina. Luego de cooperativa, bueno, hay producatan de tanto, con un cierto interés, pero confío, ¿entiendes? Cuando no hay confianza, se quiebra toda relación, queridos amigos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, sea haya, powa, lleva bautizago, se sentemodela cristiano. Pero después, quiebro esa relación. Da paga vela se deuda. Da vei a pagar la debea, ¿entendiste? Eso quiere decir, de eso se está tratando. En una manera mucho más sencilla, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Por eso le decía a este señor que me decía, no, llegó, estás de carpa en carpa, en duamo. Te falta un corazón íntegro, porque quiere decir que es verit, esa alianza verdadera y profunda, que siguen delante de la sea y nadie velan dicatuilar y yujulan de cuaraje a esa, la ñaneñe. Y entonces, antropológicamente, este versículo que es tan interesante, este versículo 24, pero Jesús no se fiaba, no confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Entonces, muestra la profundidad de la visión de Cristo, por una parte. O sea que Él va mucho más allá en esa confianza, en esa profundidad, como conoce. Pero Él no se impresiona también por multitudes ni por fervores momentáneos. No, Él no se impresiona por multitudes ni por fervores momentáneos. Por eso el término yadá, que nosotros decíamos que indica el conocimiento de relaciones, por eso es una relación profunda que penetra lo más profundo, las motivaciones, los miedos, los engaños, eso es lo que se penetra, ¿verdad? Y entonces Jesús conoce ese corazón humano, la volatilidad, ¿verdad?, del hombre, lo volátil que es nuestra forma de actuar, nuestra tendencia de buscar señales sin asumir compromisos. El corazón del hombre es muy volátil, ya escala signos, señales, pero así, muy volátiles, muy superficiales. Ahora entonces, cuando Jesús nos dice que nos confía en ellos, señala esa psicología espiritual del discípulo. Desentraña esta espiritualidad, queridos amigos, espiritual. Dios nos entrega fácilmente entonces al que no está dispuesto a convertirse. Penduquina. Dios nos entrega al que es uno que cambia cada momento. No, nos entrega. ¿Por qué? Y porque no hay posibilidad, queridos amigos. No hay compromiso de mi parte, ¿verdad? No hay autenticidad. Dios exige justamente estabilidad. Dios exige también esa autenticidad y sinceridad interior. Así que ya llegaré que vean de Yara. Volvemos enseguida con más en de Yara Ñe Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús
con el padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán... La palabra paz es común en la mayoría de los idiomas. Las personas pueden hablar sobre tratados de paz o tiempos de paz. Eso significa la ausencia de guerra. En la Biblia, la palabra paz puede referirse a la ausencia de conflicto, pero también apunta a la presencia de algo mejor en su lugar. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para paz es shalom. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es eirene. El significado más básico de shalom es completo o entero. La palabra puede referirse a una piedra que tiene una forma perfecta y completa, sin grietas. También puede referirse a una pared de piedra terminada, que no tiene espacios vacíos ni ladrillos faltantes. Shalom se refiere a algo que es complejo, con muchas piezas, que está en un estado completo, pleno. Es como Job, que dice que sus tiendas están en un estado de shalom porque contó su rebaño y no le faltaba ningún animal. Esta es la razón por la que shalom puede referirse al bienestar de una persona, como cuando David visitó a sus hermanos en el campo de batalla y les preguntó acerca de su shalom. La idea central es que la vida es compleja, llena de partes, relaciones y situaciones en movimiento. Cuando cualquiera de estas cosas está fuera de línea o está faltando, tu shalom se destruye. La vida ya no está completa, necesita ser restaurada. De hecho, este es el significado básico de shalom cuando la usas como un verbo. Traer shalom literalmente significa completar o restaurar. Entonces, Salomón trae shalom al templo incompleto cuando lo termina. O si tu animal accidentalmente daña el campo de tus vecinos, tú lees shalom al darle un pago completo por su pérdida. Tomas lo que se ha perdido y lo restauras a plenitud. Lo mismo aplica para las relaciones humanas. En el libro de Proverbios, reconciliar y sanar una relación rota es traer shalom. Y cuando los reinos rivales en la Biblia hacen shalom, no solo significa dejar de pelear, también quiere decir que empiezan a trabajar juntos por el beneficio del otro. Este estado de shalom es el que se suponía que los reyes debían cultivar, y rara vez sucedía. Así que el profeta Isaías anhelaba un futuro rey, un príncipe de shalom, y su reino traerá shalom sin fin. Un tiempo en el que Dios haría un pacto de shalom con su pueblo para remediar todo mal y sanar todo lo que se había roto. Esta es la razón por la que en el Nuevo Testamento el nacimiento de Jesús se anunció como la llegada de Eirene. Recuerda que esa es la palabra griega para paz. Jesús vino a ofrecer su paz a otros, como cuando les dijo a sus seguidores, «Mi paz les doy». Los apóstoles decían que Jesús hizo la paz entre los humanos arruinados y Dios cuando Él murió y resucitó de entre los muertos. La idea es que Él restauró a plenitud la relación rota entre los humanos y su Creador. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo puede decir que Jesús mismo es nuestra Eirene. Él fue el hombre completo y pleno que yo fui creado para ser, pero nunca pude ser. Y ahora Él me da su vida como un regalo. Esto significa que los seguidores de Jesús ahora son llamados a crear paz. Pablo instruye a las iglesias locales a mantener su unidad a través del vínculo de la paz, lo cual requiere humildad y paciencia y soportar a otros en amor. Convertirse en personas de paz significa participar en la vida de Jesús, quien reconcilió todas las cosas en el cielo y en la tierra, restaurando la paz a través de su muerte y su resurrección. Así que la paz requiere mucho trabajo, porque no es solo la ausencia de conflicto. La verdadera paz requiere tomar lo que está roto y restaurarlo a plenitud, ya sea en nuestras vidas, nuestras relaciones o en nuestro mundo. Y ese es el rico concepto bíblico de la paz. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en el Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 2. Hoy con el versículo 25. No tenía necesidad de que le dieran testimonio de los hombres, porque conocía el interior del hombre. Queridos amigos, hay algunas palabras clave, ¿verdad?, en este versículo. El primero es el conocer, el yadá. Ya hemos insistido mucho, ya hemos hablado mucho, pero es importante, porque en hebreo significa yadá, el conocer, más que un acto intelectual, decíamos, es un conocimiento íntimo, conocimiento profundo, experiencial, penetrante, como cuando Dios dice, a ti te he conocido. Amós 3:2. A ti te he conocido, te conozco. Shekolande apojaré, el que te hizo. Yo soy, ¿verdad? Tu Dios. Shekolande apojaré, yo fui el que te hice, ¿verdad? El que te creé, la creación. Entonces, ¿quién mejor que el diseñador, el que hizo, el que modeló, el que sabe cómo funciona? Entonces, queridos amigos, en la teología bíblica, el yadá implica un contacto directo con la verdad del otro. Con la verdad del otro, el conocer. La verdad del otro. Atención, la verdad del otro. No hay mediaciones ni engaños. O sea, ya yo puedo ponerte ya. Por eso que yo insisto, ¿verdad?, que todos estos que van hacia la secta, etcétera, etcétera, ya yo puedo ponerte. Es una enfermedad interior, ¿verdad?, que algunas veces no queremos aceptar por Génesis capítulo 3, versículo 5. Ustedes serán como dioses. Y entonces probamos del árbol, veo que es apetitoso, me voy a esta secta, veo que es apetitoso, como de eso. Y ahora me siento entonces a mis anchas, en mi religión, en mi nueva situación. Pero no me doy cuenta, o no me quiero dar cuenta, porque cierro los ojos, que después vengo y divido. Me voy contra mis padres, me voy contra mis hermanos, me voy contra la sociedad, contra la comunidad. Yo no sé si no nos damos cuenta o no se quieren dar cuenta. No sé. Sinceramente no me doy cuenta o no me quiero dar cuenta. Esto que es esencial. Quiere decir que estamos muy enfermos, ¿verdad? Pero estamos muy enfermos ahí, adentro, espiritualmente. Esa es la verdadera enfermedad. No supimos corregir o no supimos arreglar o no supimos curar nuestra enfermedad y entonces nos metimos en esta situación. Entonces, aplicado este yadá a Jesús, queridos amigos, este verbo afirma que la conciencia que Jesús tiene del hombre no es una conciencia psicológica, sino ontológica, decimos, o sea, la propia esencia. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Conoce
porque es la luz que revela las profundidades ocultas. Las profundidades ocultas. Luz que revela las profundidades ocultas. Este conocimiento revela su divinidad. Solo Dios conoce el corazón de todos. Solo Dios conoce el corazón de todos. Queridos amigos, esto lo encontramos en el primer libro de los Reyes, ¿verdad? Capítulo 8, 39. Solo Dios conoce el corazón de todos, queridos hermanos. Entonces aquí Juan lo que está haciendo es implícitamente, porque Juan es uno de los que más utiliza el Antiguo Testamento en forma indirecta, pero aquí de una manera implícita, nos dice que Jesús actúa con la misma capacidad divina de conocer el lev, el keref del hombre, el corazón, las entrañas. Y entonces es así como Dios actúa. Mira el aspecto ontológico, esencial. Lo que Dios quiere es curar nuestra esencia, no cositas pasajeras milagreras. Con la ñandeyara, los otros evangelios te hablan del secreto mesiánico, porque no hay la reyuco abejina simplemente para pedir, ay, que me cure de mi cáncer, ay, que me cure esto, ay, que me cure aquello, de un elemento pasajero, de un elemento superficial. Dios dice, yo quiero curar el alma del hombre, su ontología, su esencia. Entonces esto es relación. Entonces, obvio no te das cuenta que cuando vos cambiás de religión de aquí para allá, secta de aquí para allá, nambre, como me decía este señor, llego para allá por todos, ay, voy por sí voy, me fui por todos, pero después te ibas y te peleás con tu misma mamá, con tu mismo papá, porque le decís que esto está mal, esto. De reinventar la pólvora, después de 2000 años, todo lo que los otros hicieron está todo mal. O yo diría más luego, después de 4000 años, ya supe desde Abraham, si queremos tomar, ¿entienden? Ya supe desde Abraham, para incluir todo el Antiguo Testamento. Paso a paso, proceso a proceso. Con todo esos 4000 años, nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Yo iba a ir, o cualquier llegó ahora yo en contra. Eso es como cuando te va a psiquiatría, que yo suelo ir, ¿verdad? Porque me piden, ¿verdad? Por hermanos también que necesitan, ¿verdad? De un acompañamiento. Pero ahí uno se da cuenta, habla, ¿verdad? Con la gente, está ahí. Te repiten y ciertas cosas, pero siempre todos los otros están mal, todos los otros están mal. Todos los demás que están afuera estamos mal. Queridos amigos, esto es como el agua, más claro que esto, solamente el agua. Bueno, así que tenemos que mirar, queridos amigos, la segunda palabrita es la palabra lev, que significa el corazón, es la integralidad, lo interior. En la antropología bíblica, el lev es el núcleo del ser humano, queridos amigos. Es aquí donde reside el pensamiento, la voluntad, el afecto, la memoria, la dirección vital. Aquí está, queridos amigos, lo esencial, lev. Eso es lo que te dice el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, que luego tiene su repercusión, evidentemente, en el Nuevo Testamento. No es sentimentalismo, dijimos el corazón, corazoncito, como solemos usar el corazón para un enamorado, sino que el corazón en la Biblia es el centro de las decisiones, tomar determinaciones. Nosotros algunas veces tenemos las expresiones, que corazón duro, decimos. Corazón, tiene un corazón duro, pero en el sentido de tomar decisiones, tomar determinaciones. Jesús conoce lo que hay en el lev, en el corazón. Está diciendo que Cristo lee la verdad profunda del ser humano, ¿verdad? Escudriña, entra en lo más profundo. El lev es el lugar donde se decide, queridos amigos. Así que opela ya curarnos del corazón, queridos amigos. Como enseñanza, por lo menos una primera enseñanza, Cristo conoce plenamente al hombre. Y esto lo define como Dios. Cristo nos conoce profundamente. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que la fe superficial es inestable. Si vos no te curás interiormente, si vos andás de aquí para allá, recorrer cuántos karmas hay que pega, amores o brujos, quiere decir que vos sos el problema. Aquí el problema. Y después vos pensás, por fin encontré aquí yo, me hago pastor, me hago pastora.
Jarejo. ¿Y sabe cuál va a ser tu señal de que estás todavía interiormente sin la paz? Que es lo que estás buscando, ¿sabes cuál va a ser? Que te va a ir de pelea. Primero lo te pelea con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Rejo, reyapó, desastre ya por la familia. En vez de buscar la unidad, porque la paz pues, tiene que traer unidad y comprensión, ¿entienden? Y nos vamos y creamos desastre. Creamos desastre, ¿entienden? Bueno, espera el segundo elemento de enseñanza por heterogeneo. La tercera es la verdad interior es más importante que la apariencia. Entonces yo aparento que estoy bien, hambre, gente, le encontré yo ahora. Pero esa es una apariencia, porque en el fondo, está siempre lanzando veneno contra los demás. Todos están mal. Veneno, veneno, Queridos amigos, me parece que esto es del sentido antropológico humano. No piensen que la religión, el nombre ya te dice, religarte a tu esencia, a tu ontología, es no sé qué cosa, ver angelito. No, es mirarte, ver, entender dónde estamos parados, quiénes somos, qué es lo que queremos. Y luego lo cuarto, queridos amigos, es la omnisciencia de Cristo revela su divinidad. La omnisciencia, es decir, el hecho de que nos conoce a nosotros, eso revela que Dios es Dios verdaderamente, queridos amigos, importante. Y una última enseñanza, una quinta enseñanza, queridos amigos, de este versículo, la mirada de Cristo sana. Entonces, para sanarnos tenemos que dejarnos tocar por el Señor. Es Él que nos sana de verdad. Me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.